Es evidente además que existen casos de injusticia en los que la Asamblea Nacional tiene una oportunidad de remediar estas injusticias hechas en la sociedad ecuatoriana. Pero siempre sabiendo que todos somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Por eso está previsto en esta ley la responsabilidad ulterior de que cada persona responda por lo que dice y responda por lo que hace. El ministro ha sido incapaz de alcanzar el fortalecimiento de la comercialización y distribución de alimentos, función asignada por la Constitución en el numeral 10 del artículo 281, porque incluso hasta la presente fecha se sigue teniendo problemas de comercialización. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía por el canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación el resumen de noticias generadas esta semana. Sumario legislativo. El colectivo Víctimas del 30S acudió a la Asamblea Nacional para solicitar la amnistía total de todos los procesos vinculados con la revuelta policial del 30 de septiembre. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, se comprometió a analizar cada uno de los casos. Hasta la Asamblea Nacional llegaron los representantes del colectivo Víctimas del 30S. Entregaron en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el pedido de amnistía total. Óscar Ayerbe, representante del colectivo, amplió detalles. Uno de los procesos más complejos, siniestros de la historia ecuatoriana, en la que el poder del Estado fue utilizado para perseguir a inocentes. Patricia Santillán, responsable del sistema de radiofrecuencias, y el cabo Giovanni Lazo, ambos vinculados al proceso legal, señalaron errores procesales. El fiscal fue a mí personalmente que me dijo que yo vaya a la presidencia a pedir indulto, que vaya a pedir perdón. A lo que yo le manifesté que él tenía que demostrar que yo soy culpable. Se crea una tesis de golpe de Estado blando por la tesis que formuló la cuestionada comisión presidida por el fiscal anterior, Vaca Mancheno. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se comprometió a analizar cada uno de los casos para así remediar las injusticias cometidas y que será asumido con responsabilidad. Es evidente además que existen casos de injusticia en los que la Asamblea Nacional tiene una oportunidad de remediar estas injusticias hechas en la sociedad ecuatoriana. Es una herida abierta con la que la institución tiene una responsabilidad, la cual la vamos a asumir con la responsabilidad que los caracteriza y sobre todo sabiendo que esta es una deuda que tenemos con los ecuatorianos para que el país se pueda reconciliar entre todos los grupos. La principal del legislativo señaló que es necesario sanar las heridas y buscar la reconciliación. Se comprometió con los integrantes del colectivo a mantener reuniones constantes. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del trámite del pedido de juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. La legisladora argumentó que Flores incumplió sus funciones y perjudicó al sector agropecuario. La próxima semana, la mesa legislativa deberá escuchar la defensa del exministro. La asambleísta Verónica Guevara es la proponente del juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Durante casi 2 horas, la legisladora expuso los motivos que, según su juicio, argumentan el incumplimiento de la Constitución y varias normativas. En consecuencia, el ministro ha sido incapaz de alcanzar el fortalecimiento de la comercialización y distribución de alimentos, función asignada por la Constitución en el numeral 10 del artículo 281, porque incluso hasta la presente fecha se sigue teniendo problemas de comercialización. La legisladora cuestionó que Flores fijara franjas de precios para el arroz y el maíz sin considerar los costos mínimos de sustanciación, lo que aseguró trajo consecuencias al sector. Lo cual resulta contraproducente y causa efectos adversos en el mercado nacional, trayendo consecuencias irreversibles, especialmente para el sector maicero y arrocero nacional. Dijo que Flores no solucionó la problemática de la distribución de alimentos ni tampoco alcanzó una planificación de comercialización. Que buscan cubrir los costos de producción más una utilidad razonable. Cuestionó también los compromisos con la comunidad lechera y la suspensión del areteo de ganado. Nunca podré comprender cómo un señor ministro de Estado
pudo haber firmado un compromiso, que pudo haber fomentado delitos de abigeato, de contrabando y haber puesto en riesgo zoosanitario a nuestro país. Luego de escuchar las pruebas de cargo, la comisión votó para solicitar las pruebas de oficio, entre ellas a los representantes de la empresa pública de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios. Además, la mesa legislativa deberá escuchar los argumentos de defensa del exministro Rubén Flores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Esta semana, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo una reunión con expertos juristas internacionales para analizar una propuesta de reforma al Código Integral Penal. A la cita acudieron Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Miguel Ángel Núñez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, Javier Hernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Miguel Abel Souto, catedrático de la Universidad de Compostela, Miguel Díaz, catedrático de la Universidad de León, Beatriz Rodríguez y Eliana Alba Zurita, abogadas en libre ejercicio, y por parte de la Fiscalía General del Estado acudió Ricardo Reyes. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Los aportes de los legisladores serán incluidos en el informe para segundo y definitivo debate de esta iniciativa. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, precisó que la reforma a la Ley de Comunicación incluye la protección a los trabajadores de la comunicación y sus familias, elimina la Supercom y establece que la comunicación es un derecho y no un servicio público. Tiene 62 artículos reformados de la Ley Actual de Comunicación, 45 artículos se mantienen en la misma, no han sido modificados, se incorporan 18 artículos y se han derogado 13 artículos. Pero siempre sabiendo que todos somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Por eso está previsto en esta ley la responsabilidad ulterior de que cada persona responda por lo que dice y responda por lo que hace. La libertad de comunicación explícitamente es un derecho de todas y todos los ecuatorianos. La legisladora Yanine Cruz destacó la activa participación de la academia en el debate y construcción del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Es importante señalar que se elimina la censura previa, el linchamiento mediático, que me parece que ha sido los elementos para coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. Otro de los puntos importantes de este informe es que se precisa la definición de varios artículos, como el artículo 23 del derecho a la rectificación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la comisión, aclaró que la Ley de Comunicación es un mandato popular. Manifestó que le preocupa el tema de la autorregulación de los medios y la eliminación de medidas administrativas. Es verdad que en algunos casos las sanciones pudieron haber sido desproporcionadas y no respondían a la realidad de algunos medios de comunicación. Pero quiero advertir que con la propuesta de reforma actual pasamos de una ley punitiva y sancionatoria a una ley que judicializa la comunicación. El legislador Luis Fernando Torres señaló que 75 artículos se reforman o se derogan. Será una nueva ley, aseguró. 75 artículos cambiados de 114. Y con las 18 incorporaciones, la nueva ley será, espero yo, distinta, diferente, porque habrá ocurrido un cambio sustancial, no solamente en la nomenclatura, que haya más artículos o menos artículos, sino también en la esencia de la ley. Los legisladores sostienen que se busca garantizar una verdadera libertad de expresión. Clever Aranda, TVL Noticias. Representantes de organizaciones sociales, de la academia y de colectivos fueron recibidos en Comisión General para que realicen observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Una adecuada distribución del espectro radioeléctrico, apoyo a la cultura y mayor atención a los medios comunitarios fueron los aspectos en que coincidieron. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, manifestó que es de justicia que se renueve automáticamente las frecuencias de radio. AER entregó 21 propuestas de modificación a la ley. Las frecuencias que actualmente estuviesen concedidas sean a los sectores públicos, privados y comunitarios que no hubiesen
presentado cuestionamientos administrativos, legales o técnicos por parte de la Contraloría General del Estado y sus distintos informes, recibirán el correspondiente título habilitante. Álvaro Rosero, representante de la Cámara de Medios, considera que el tratamiento de la Ley de Comunicación es una oportunidad para atender definitivamente el tema del espectro radioeléctrico a largo plazo. Si de este análisis, que ya en buena medida ha sido hecho por la Contraloría, se desprenden la necesidad de reversión de frecuencias en favor del Estado, pues entonces nuestro planteamiento y nuestra propuesta es que esas frecuencias, que seguramente estarán ubicadas a lo largo y ancho del país, sean puestas principalmente a consideración del sector comunitario. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, expresó que la administración del espectro radioeléctrico responderá a un esquema para la asignación de frecuencias cumpliendo los requisitos legales. Dijo que no se necesitará un concurso e invocó a fortalecer la presencia de emisoras comunitarias a nivel nacional. Todas aquellas radiodifusoras que estén en condiciones de trabajar, vamos a poder otorgar frecuencias para que lo hagan de una forma adecuada. Esto es simplemente cumpliendo con el esquema tecnológico en cuanto a capacidad de emisión, en cuanto a cobertura, en cuanto a cumplir esquemas económicos para poder mantener las radiodifusoras y en cuanto también a esquemas de contenido. El artista Héctor Jaramillo habló de la necesidad de que la Ley de Comunicación consolide la defensa de los derechos de los artistas para su total desarrollo. Que nos abran las puertas en el proceso de construcción de esta ley, que no debería afectarnos a los cultores de la música, sino más bien contribuir a que a través de nosotros se difunda la música ecuatoriana como la más linda del mundo. Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que serán recibidos oportunamente los representantes de los medios comunitarios y de la CONAIE. Clever Aranda, TVL Noticias. Voces y opiniones. Las reformas a la Ley de Comunicación fueron materia de análisis en el programa de los medios legislativos Tercer Debate. Las asambleístas Marcela Holguín y Yanine Cruz compartieron sus criterios alrededor de la propuesta. Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación están en construcción en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Marcela Holguín y Yanine Cruz son integrantes de esta mesa legislativa. Ellas analizaron esta normativa que está vigente en nuestro país por 5 años. Nos vamos, creo yo, que del un extremo al otro extremo, porque resulta que vamos a tener una ley que judicializa la comunicación. Me parece justo otorgar varios mecanismos donde el ciudadano también pueda defenderse. Durante el programa Tercer Debate de los medios legislativos, expusieron sus razones para eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Incluso yo estaba de acuerdo en eliminar toda sanción, pero pasar a una medida administrativa, que creo que en cierta medida todavía esto nos falta en las reformas de la Ley de Comunicación. Del 100% de las multas de la Supercom, el 70% obedecían al ex superintendente y el 30% restante a funcionarios públicos. Y es que la discusión la abrió la misma Defensoría del Pueblo, la que advirtió sobre las nuevas competencias que tendría al eliminarse la Supercom. Para que exista la independencia y el día de mañana no se pueda lesionar ni el trabajo de los periodistas ni a los medios de comunicación. Porque claro, si es que tengo que yo irme al juez y resulta que tengo que gastar plata, tengo que hacer trámites burocráticos, probablemente voy a dejar de hacer las cosas. Una vez concluido el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, las observaciones pasarán a la Comisión de Derechos Colectivos para el segundo y definitivo debate de las reformas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información.
El análisis de las reformas a la Ley de la Función Legislativa continúa al interior de la Comisión de Justicia. En este contexto, la Mesa Legislativa además centró su discusión en el trámite de un proyecto de Código de Ética Parlamentaria. Tras escuchar la argumentación del asambleísta Eliseo Azuero sobre el proyecto de Código de Ética Parlamentaria de su autoría, la decisión del Consejo de Administración Legislativa es que la propuesta sea considerada como un insumo más al proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa que reposa al interior de la Comisión de Justicia. Lo explicó Marcela Guiñaga, titular de la mesa. No se puede manejar de forma independiente porque así lo ha dispuesto el Consejo de Administración, así que está siendo discutido dentro de las reformas a la ley. Es que debe tener también corresponsabilidad y algún tipo de sanción en caso de incumplimiento. El que no haya sanciones evidentemente hace que quede en letra muerta, pero que incida a buenas prácticas, a formas de rendición de cuentas, transparencia en el accionar de los señores legisladores. Esta decisión no convence al asambleísta Lourdes Cuesta, pues debido a la importancia del tema, dijo que debe ser tratada de manera independiente. Si me preguntan a mí que un código de ética tiene que elevarse a ley orgánica, yo no estaría de acuerdo. Es increíble que tengamos que ser honestos, tengamos que ser éticos, porque nos manda una ley orgánica y no nuestros propios principios. En la propuesta del asambleísta Azuero se crea un comité de ética parlamentaria conformada por las 5 bancadas políticas. Este sería el eje central de su propuesta. Permitirá el derecho a la defensa, los argumentos de cargo y de descargo se ventilarán en ese escenario y el resultado deberá ser abocar a conocimiento el Pleno y las sanciones que se sugieran del informe los tomará el Pleno. Para el legislador Henry Cucalón el planteamiento sí es viable. Inclusive ya existió un código de ética anteriormente en la Asamblea, ahora lo tenemos a través de resolución. Lo que sí estamos de acuerdo es que esos preceptos, esas ideas, hay que elevarlos por jerarquía normativa a leyes. La Comisión de Justicia, además, abocó conocimiento del proyecto de ley de anticorrupción y protección del denunciante, de iniciativa del Ejecutivo, que busca erradicar y combatir la corrupción en todos los órganos de gobierno o en todas las instituciones que conforman el sector público. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Gabela recibió los informes técnicos sobre la licitación y posterior adquisición de los 7 helicópteros DRUV. La mesa legislativa escuchó al director de logística de las Fuerzas Armadas y al expresidente de la Comisión Técnica para la compra de las aeronaves. Luego de los accidentes de los helicópteros, lo que procedía era el análisis por parte de la Junta de Investigación de Accidentes. Se establecen conclusiones y recomendaciones que debían ser cumplidas por el organismo que operaba los equipos, sostuvo Eduardo Esparza, director de logística de las Fuerzas Armadas. La Junta de Defensa Nacional designó 2 comisiones que son necesarias para este tipo de adquisiciones. Nombró una comisión económica, técnica y legal para el análisis de los documentos precontractuales, con miembros inclusive de las otras fuerzas, así como también nombró una comisión técnica, económica y legal que tenía la responsabilidad de analizar y procesar las diferentes ofertas de este concurso. Patricio Mejía, expresidente de la Comisión Técnica para la Adquisición de los DRUV, señaló que el asesor legal verificó que las ofertas cumplan con la certificación FAR. Además, se hizo una comparación entre lo que requería la institución y lo que se ofertaba. Se consideró que las naves sean multipropósito y que sirvan para búsqueda y rescate. En el caso del helicóptero DRUV, dice que la potencia nominal es de 955 caballos de fuerza cada motor, lo cual a mí como técnico, yo soy un piloto instructor de helicópteros y aviones, me pareció que era muy buena potencia. El asesor legal Gustavo Gavilanes señaló que durante el 5º concurso de adquisición de los helicópteros DRUV no participó. La Fuerza Aérea dio su visto bueno referente a la compra. Yo en aquella época cumplía la función de secretario, dijo. Yo tuve conocimiento de las grabaciones. Una grabación que fue entregada al señor ministro de Defensa Nacional, el señor ministro Wellington Sandoval. Como no era una sesión formal, no se llevó ni actas ni grabadora de ninguna clase a la sesión que fue convocada por mi general Gabel. En esa fue una de las reuniones que tan descortés y groseramente actuó, en la que fue a tirar literalmente los papeles en inglés que ya les había manifestado y a disponer que se deje sin efecto las resoluciones que había adoptado el Comité de Contrataciones.
Una de las conclusiones de la comisión que analiza el caso Gabela será que se pida a las autoridades competentes realizar un examen patrimonial especializado a los involucrados en la adquisición de los helicópteros. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Seguridad Fronteriza analizó la situación de la ciberdefensa y la ciberseguridad. A la mesa acudieron expertos en esta materia. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza centró su atención en el tema de la ciberdefensa y ciberseguridad. Zoila Ramos y Mauro Flores, del Centro Internacional de Investigación Científica de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, expusieron la situación de nuestro país en esa temática. Aquí en ningún momento dice que el Ecuador ejerce soberanía sobre su arco gestacional y no que ejerce derechos, pero eso es del Ecuador. Según se explicó, Ecuador es uno de los países más indefensos en el ciberespacio, al precisar que las amenazas son de carácter natural y el físico y lógico virtual. Cuando el Ecuador renunció a su soberanía, y en este momento hay 19 satélites sobre el arco gestacionario ecuatoriano. ¿Dónde se perdió eso? Ecuador recibe en promedio 40.000 ciberataques y ocupa el puesto 46 en términos de ataques dentro de los 193 estados reconocidos por las Naciones Unidas. Así se lo expuso ante los comisionados. Entonces hay toda una estructura en que alguien define que hay infraestructura crítica y entonces hay corresponsabilidad, pero también hay unas exigencias muy grandes para aquel que maneja la infraestructura crítica. Posteriormente, la comisión, a solicitud del legislador Fernando Burbano, analizó la expedición del decreto ejecutivo 526, por medio del cual se suprime la Secretaría de Inteligencia, creada por ley, y en su reemplazo dio nacimiento al Centro de Inteligencia Estratégica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La ministra del Interior expuso sus observaciones al proyecto de ley de fortalecimiento de seguridad ciudadana. La Mesa de Justicia buscará no archivar este proyecto de ley. El primero en acudir a la Comisión de Justicia fue el fiscal general del Estado, Paul Pérez. Fue una exposición técnica y basada en preceptos constitucionales e hizo varias precisiones sobre la no revictimización y la aplicación de la prisión preventiva. Si yo veo, por ejemplo, de que la persona no me justifica un arraigo social, familiar o laboral, si yo verifico de que la persona procesada me está haciendo obstáculos o me está ocasionando incidentes en la investigación, entonces lógicamente ya tengo una motivación suficiente como para poderle pedir la prisión preventiva, es decir, y ahí cumplimos con el estándar internacional y con las normas del derecho procesal penal. Propuso a la comisión que se analice esta propuesta legal de acuerdo con los dictámenes internacionales de derechos humanos. Yo necesito desarrollar en la investigación, el proceso de investigación, tengo que aportar con elementos de convicción. ¿Para qué? Para establecer, obviamente, al juzgador, ahí sí de manera motivada, si es que es necesaria aplicación de una prisión preventiva o no. Fue en enero de este año que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentó el proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Como está planteada, no sería favorable porque no aportaría significativamente. Yo estoy en contra del archivo porque para mí lo primero es el combate a la delincuencia. Luego la Comisión de Justicia recibió a la ministra del Interior, María Paula Romo, quien presentó cifras sobre la violencia en el país. Más o menos el 40% de esos homicidios en el Ecuador al día de hoy se relacionan con violencia social y no con violencia criminal. Paralelamente, la Comisión de Justicia trabaja en las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de seguridad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de una nueva pausa promocional. Enseguida, más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. La Asamblea en mi ciudad. Visita de la Presidenta de la Asamblea Nacional a la Sierra Norte. Y ahora les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acompañó a las provincias de Imbabura y Carchi en conmemoración de un año más de su vida política. Mariela Logroño siguió las actividades de cerca. El Cantón Montúfar, provincia del Carchi, contó con la presencia de la Asamblea Nacional en el marco de la celebración de sus 113 años de cantonización.
Durante la sesión solemne, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, destacó el rol de la Asamblea en la lucha contra la corrupción. Y lo que queremos es recuperar esa representatividad, esa dignidad que la Asamblea debe mantener como dignos representantes de un pueblo que día a día lucha por salir adelante y que merece tener representantes decentes y no marcados por los temas de corrupción. La presidenta de la Asamblea también fue parte de la inauguración de la calle José Antonio Soto Ruano, que bordea el Parque de la Familia recién inaugurado, un sitio de esparcimiento y recreación. En Ibarra también la Asamblea se hizo presente en conmemoración de los 412 años de fundación de la Ciudad Blanca. La titular del Parlamento compartió con medios de comunicación. Allí hizo referencia al accionar de la legislatura frente a supuestos cobros indebidos. El fiscal tomará la debida nota y tomará además los testimonios de cada uno de los involucrados. En la sesión solemne, la presidenta de la Asamblea destacó el desarrollo que ha tenido durante estos años la ciudad de Ibarra. Lo que podamos impulsar en la Asamblea realmente refleja y aglutina los pensamientos de todos quienes hacemos parte de esta Asamblea Nacional. Los habitantes de la Ciudad Blanca destacaron la visita de la titular del Parlamento. Haciendo un trabajo que en 10 años no lo hemos tenido y sobre todo es un honor que nos visite nuestra ciudad. Mucha importancia a la ciudad para mejorar y trabajar en conjunto, tanto la Asamblea como los entes locales. La Asamblea en tu ciudad es un mecanismo para acercar a la ciudadanía y lograr su participación. Desde Ibarra, con cámaras de Guaira Coro, Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora revisamos las actividades para el lunes 1 de octubre de 2018. A las 10 de la mañana, la Comisión Ocasional de Tránsito recibe a representantes de Unión de Cooperativas Inter e Intraprovinciales, Sindicato de Choferes Profesionales de los Ríos, Escuelas de Conducción No Profesionales, Cámara de Carga Pesada, Unión de Cooperativas de Taxis, Modalidad de Carga Mixta, Transportación Urbana, Carga Liviana, Transporte Escolar Institucional. Esto será en la avenida Simón Bolívar, en Quevedo, en Los Ríos. Y hasta aquí la información en la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga una excelente semana. Hasta el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.